Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, no es un secreto que existe de momento una correlación relativamente fuerte entre el proceso de inflación global y la guerra Ucrania versus Rusia. No solamente por la incertidumbre que genera en los mercados, sino también por los cuellos de botella que se forman alrededor de la matriz energética europea, que ha provocado presionar aún más al alza el sistema de precios o la formación de precios leída como inflación, ¿verdad? Tras un 2020 de pandemia, un 2021 de pandemia, esta crisis inflacionaria viene siendo presionada aún más por este contexto geopolítico bélico al interior de la guerra Ucrania versus Rusia. ¿Y por qué hay que necesariamente correlacionar o vincular ambos fenómenos, el bélico y el de la inflación? Porque de momento esta inflación viene siendo explicada por un componente global, un componente que es sistémico, ¿no?, que está atacando a todo nivel, y un componente que es temporal. Sin embargo, en este tercer punto es donde las y los economistas nos liamos. En diciembre del año pasado hasta enero de este año, las estimaciones de la convergencia a propósito de la inflación, es decir, cuándo la inflación iba a iniciar su proceso de descenso, cuándo la inflación iba a ceder, bien, nosotros habíamos planteado un escenario que a junio de este año, ese proceso de inflación a propósito de la pandemia iniciaba su ciclo hacia la baja, una señal bajista. Sin embargo, la disrupción de la guerra tras la invasión de Rusia contra Ucrania ha provocado que esa temporalidad o atemporalidad, ese nivel de convergencia, ese ceder en función a la formación de precios leída desde la inflación, sea de momento incierta. Hay escenarios, el más optimista probablemente refiera que durante el primer trimestre del 2023 la inflación inicie su proceso descendente. Ahora regresemos un pelín a la guerra, al contexto bélico. Conversando con un amigo oficial del ejército, experto en estrategia militar, evidentemente, un tipo muy capo, un tipo que además lee muchísimo de historia y de geopolítica, me dijo lo siguiente y es muy interesante porque dibuja y permite a los economistas aclarar un pelín la cancha a propósito de la inflación, ¿no? Una inflación que, ya lo dijimos, es mundial, es global, es sistémica y es necesariamente temporal. Este amigo oficial del ejército, alto oficial del ejército, me dice lo siguiente: para que un país invada a otro país, la diferencia en términos de hombres, de soldados y soldadas, debe ser 3-1 a favor del ejército invasor. Y de momento, Rusia no está registrando esa diferencia. Rusia no está colgándose a esa diferencia. Rusia no tiene esa diferencia a favor suyo. Prueba de ello, me dijo este amigo oficial, es que ya están llamando desde Moscú a los reservistas. Y son las y los reservistas los últimos que llamas cuando tienes problemas para afianzar posición o una cabecera bélica. Y es que las guerras cuestan mucha plata, mucho dinero. Y una invasión a Ucrania está costando mucho. Y le está costando mucho no solamente políticamente a Vladimir Putin, presidente de Rusia, sino económicamente también. Pero quien paga el pato no es tanto Putin y la oligarquía y las élites rusas. Quien paga el pato evidentemente es el pueblo ruso, ¿verdad? Dicho esto, si Ucrania, por otro lado, continúa de acuerdo con fuentes fiables, con fuentes y medios y agencias fiables, con trazabilidad de datos, fuentes periodísticas con evidencia e indicadores basados en datos, como la BBC, The Economist y Deutsche Welle, bueno, si Ucrania continúa recibiendo
no solamente ayuda logística, sino militar, básicamente artillería pesada y aviones, la torta se le puede voltear a Vladimir Putin. De hecho, Ucrania ha tenido grandes avances, ha recuperado, salvo el tema de la acería, Ucrania ha recuperado espacios al interior de ciudades que ya habían sido tomadas por el ejército ruso. Con lo cual, hay incluso indicios, de acuerdo con la Deutsche Welle, de que existe una porción del ejército ruso que se ha replegado a la frontera del Donbass. Esto nos permite a los economistas tener, lo dicho, repetimos, más dibujada la cancha. Y en función a ello podríamos indicar que la guerra podría quizás no acelerar su proceso de término, pero sí acelerar el proceso donde la estrategia de Rusia comience a ceder. Y en la medida que la estrategia empiece a ceder, la economía rusa, que probablemente ingrese en un proceso estanflacionario, con caídas de hasta 2 dígitos probablemente en términos de PBI real y una inflación galopante y un golpe fortísimo al rublo, más fuerte que el de la semana pasada, bueno, en función a eso podríamos vislumbrar, estimar que la inflación va a tener un nivel de convergencia, va a ir cediendo hacia el primer trimestre del 2023. Y eso ayudaría muchísimo a las economías globales. El problema es justamente un tema de liderazgo, de estrategia también, pero de liderazgo sin duda. Y de momento no sabemos si realmente Vladimir Putin dibujó esto o tuvo por lo menos contemplada esta contingencia de que Ucrania se iba a ver cada vez más fortalecida y que iba a ser mucho más complicado el proceso de invasión. Otro problema también adicional ocurre cuando en lugar de tener líderes, un país desgraciadamente tiene tan solo caudillos. Espero sirva. Muchas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.